voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte número 15 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros, escrito y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. Ya casi nos acercamos a la final del libro. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les ha gustado? Te leemos en la caja de comentarios. Es una novela completamente interesante, con muchos simbolismos y muchas reflexiones detrás. Por ejemplo, el silencio que alude el título es el de una sociedad que prefiere callar antes que desestabilizar, que acepta la calma impuesta antes que la incomodidad de la verdad. Es así como se reflexiona que en México, según la novela, la muerte no escandaliza, se administra, se encubre, se vuelve parte de lo cotidiano del poder. Sin más, ¿les parece si comenzamos? El sentido de la vida está, paradójicamente, en aceptar la muerte. Parte 15. El primer encuentro entre Ignacio Santillán y María Elena Mondragón no pudo haber sido menos premonitorio de su futuro. A veces, estos encuentros iniciales parecen una burla o un sarcasmo de lo que pasará más tarde, y aún no se conoce ni puede conocerse. Un esperpento que nos toca y nos marca sin que nos demos cuenta, desprovistos de adivinación, aunque sin embargo en ese disparate está contenido el germen de lo que sucederá después. Nacho había conocido a José María Reyes hace unos meses, gracias a que éste había contratado los servicios de Cimex para montar un espectáculo multimedia que habría de incluir, además de su propia actuación, un par de películas sobre célebres payasos y circos memorables. De inmediato le enviaron a Nacho, quien le recomendó a Fellini, a Leoncavallo y a Black. Pronto la conversación entre los dos se desvió a los terrenos de la parodia, la imitación, la comedia del arte, y por fin, al inevitable pánico que, de niño, le causaban a Nacho los rostros coloreados. «La pintura cancela el lado humano de las caras», le dijo a José María en uno de sus acostumbrados devaneos. «Los payasos son una suerte de monstruos que al mismo tiempo nos imitan y que nos niegan. Se burlan de nosotros y de nuestros temores más antiguos. No sé a quién se le ocurrió que eran apropiados para los niños». José María, divertido, no dudó en invitarlo a su siguiente presentación. Nacho aceptó, ciego como todos, ante el futuro, sin imaginar que esa banal decisión, ir o no ir a una fiesta infantil, cimentaría su desgracia, su mala suerte o infortunio, la postrera muerte que lo volvería inmortal. Se trataba del cumpleaños de un sobrino de José María. Entre sus escasos clientes, muchos eran familiares comprometidos a asistir. Celebrada en una casa particular y no en un salón de fiestas. Nacho llegó un poco tarde, cuando el espectáculo, ya montado en una amplia biblioteca forrada en madera, había comenzado. Improvisadas luces iluminaban los esperpénticos gestos de José María, sin que los niños se rieran una sola vez, mientras Nacho buscaba un lugar donde sentarse. Ese fue el momento liminar, el primer encuentro, oculta en la oscuridad artificial provocada por gruesas cortinas de terciopelo. Eran las 4 de la tarde. En medio del griterío, las burlas y la indiferencia de los niños asistentes, María Elena contemplaba el espectáculo. De pronto, Nacho la miró de reojo, pero se fijó tanto en sus rasgos recortados por un delgado haz de luz que quedaron grabados para siempre en sus pupilas.
Desde ese instante los chistes del payaso desaparecieron de su mente, como si el reflector hubiera modificado su dirección, centrada ahora en su incógnita vecina de asiento, que, sin darse cuenta de las miradas impertinentes o disimuladas, soltaba sus carcajadas y aplausos para festejar a su amigo. De repente, para alivio de los niños, las cortinas fueron descorridas y el día iluminó por un segundo el cuerpo de María Elena, la cual, entrecerrando los ojos, deslumbrada, no tardó en retirarse hacia los pasillos interiores. Su imagen se clavó en la memoria de Nacho como un cuchillo. Sus pantalones entallados, sus cejas robustas, su nariz implacable, su barbilla dura, su cabello ilustroso, su perfume. Pero, ¿era consecuente con la personalidad de Nacho quedar prendado así de una desconocida? ¿Qué había visto en ella que no encontraba en los rostros de las demás mujeres que había tratado en su vida? ¿Qué detalle, qué sutileza, qué arrebato lo subyugaron de pronto? Parecía como si inconsistentemente sus ojos se hubiesen iluminado con la fatalidad de aquel cuerpo, como si el encanto de la muerte lo sedujera con una fibra oculta, una corazonada, un desaliento. María Elena ni siquiera le hizo caso, pero desde ese momento su destino se había entrelazado, mientras se escabullía entre los juguetes desordenados de los niños. Las mañanitas entonadas por José María, mas no por los impúberes que jugaban en el jardín, y el aroma del pastel recién horneado. Nacho la siguió por todos los rincones de aquella casona que no conocía, la mirada fija en sus formas, como si quisiera aprenderla en la lejanía, no olvidarla. Pero no volvió a topársela en toda la tarde, y cuando al fin tuvo el valor de pedirle a José María que se la presentara, ella ya se había marchado, poco después del anochecer. Es ilógico lo que María Elena cuenta ahora, pero según ella, la vida de Ignacio se centró desde esa tarde en esa figura que había visto solo unos segundos. Yo la vi así en el efímero mucho después, el mismo encuentro casual, la misma mala suerte o infortunio, que ahora me mantenía allí, atado, escuchándola. Ignacio se dedicó a perseguirla, a tratar de encontrarse con ella después de que logró que el payaso le diera el nombre de la florería donde trabajaba. Nacho se quedaba horas afuera, escondido entre los edificios o los árboles, solo para verla llegar e irse, sin atreverse a más. Por fin, una noche se decidió a entrar. María Elena lo recibió impávida, sin reconocerlo o disimulando, fría y autoritaria. Estamos a punto de cerrar, señor. ¿Podría apurarse? Nacho vagó unos minutos por la tienda, examinando las flores innecesariamente nervioso, disimulando también, hasta que se decidió por una rosa. La tomó entre sus manos, la más grande, la más oscura, casi negra, y se la pagó a la desganada María Elena, quien recibió el dinero con fastidio, lista para marcharse. Entonces, él no dudó más. Le entregó la flor a la mujer y le dijo: Es para ti. María Elena la tomó, sorprendida, no halagada ni contenta, solo extrañada, y solo pudo soltar un ¿Y yo para qué demonios la quiero? Dejó pasar unos segundos, cogió la mano de Nacho y se la llevó, sin más preámbulos, a la parte posterior de la tienda. Él se dejó conducir en silencio. Una vez ahí, ella se bajó la falda y los calzones y deslizó la flor hacia adentro de su cuerpo. Bueno, Le dijo mientras volvía a acomodarse la ropa. te la devuelvo y ahora vámonos de aquí. Ese fue el inicio. ¿Quién lo creería? El principio de la hecatombe. La causa de la causa que es causa de lo causado. La semilla de su perdición ulterior. Repito, es espantoso mirar retrospectivamente nuestros actos y darnos cuenta de que de los más insospechados, de los más nimios, de las decisiones que menos importan, una debilidad, una corazonada, un impulso, depende nuestra condición futura, los lugares en los que nos hallamos, a las personas a las que amamos o que nos han destruido.
y en casos extremos la propia muerte. Nacho transformó a María Elena en el punto medular de su vida. ¿Por qué? ¿Qué descubrió en ella? No le guiaba un atractivo solo físico, ni siquiera una fascinación por su personalidad. Más bien, aventuró una hipótesis. Era como si Nacho hubiese encontrado en ella un ancla, un salvavidas, una soga de la cual asirse en un momento de su vida en el que habían terminado todas sus expectativas. Empobrecido por la noche y la muerte, todavía sin conocerla, convirtió a María Elena en la encarnación de sus instintos. Ella era la noche y ella era la muerte. ¿Cómo habría de comprobarlo? A pesar de que al principio solo intuyese vagamente estas expectativas, de que solo las deseara. Para María Elena, en cambio, la aparición de ese nuevo espectro en su vida tuvo un valor distinto. Al lado del viejo, era una víctima, y su posterior inclusión en la cofradía obedecía más a la resignación, placentera y dolorosa, que a una decisión propia. Ignacio también era un salvavidas, aunque en sentido contrario. Ante los demás, María Elena estaba sometida a los caprichos de su protector o a sus instintos de muerte, mientras que, por primera vez en mucho tiempo, descubrió en Nacho a alguien dispuesto a ser sometido por ella, a alguien con quien podría invertir los papeles, aunque no lo pensara así, aunque no lo hiciera consciente, alguien sobre quien podría ejercer el dominio ejercido sobre ella. Ni siquiera se trataba de que ella voluntariamente quisiese utilizarlo. De nuevo, solo un efecto de la mala suerte o el infortunio, sino de un simple reacomodo de los papeles que le había tocado representar. Nacho le gustaba. Incluso puede decirse que a ella sí le fascinaba su extraño carácter y sus excentricidades. En cierto sentido lo admiraba, pero por eso mismo no podía evitar despreciarlo. Necesitaba ponerlo a prueba, y para ello lo llevaría hasta sus límites. Lo destruiría lentamente hasta que él le resultara imposible dejarla, y entonces lo haría parte inevitable de la cofradía. Me pregunto hasta dónde Nacho era consciente de lo que sucedía, hasta dónde era posible que él mismo buscase y propiciase su relación con María Elena, dispuesto a inmolarse por ella, un acto de desprendimiento aparente que en realidad demostraba un egoísmo supremo, sin importarle que fuese ella o cualquier otra mujer. Lo cierto es que él decidió someterse a su voluntad sin reticencias, aceptando sus caprichos y su furia, hasta el día en que ella lo llevó a participar en una de las reuniones de la cofradía. Tienes que hacer lo que yo te diga, Le advirtió ella, como si se tratara de otro juego adolescente. Ignacio aceptó. Imposible saber cuál fue el efecto que se produjo en su espíritu al compartir la muerte. Esa muerte que no lo era, o que precisamente por eso lo era aún más. Con María Elena, los primeros días su actitud no cambió. Había probado al fin esa unión que deseaba desde hacía tanto, pero ello no hizo sino despertar sus sentimientos de culpa, su necesidad de poseerla. Entonces, una idea se incubó en su cerebro como un virus, una infección que no tardó en extenderse a lo largo de todo su cuerpo. Él debía encargarse de ella. ¿Salvarla? Esa era la palabra que María Elena repitió 100 veces frente a mí, como si se tratase de una broma, la peor de cuantas pudieron ocurrírsele a Nacho. ¿salvarme de qué? Repetía ella, adolorida, pero no dejaba de ser la expresión precisa, la que más se ajustaba al temperamento de Ignacio Santillán. Había descubierto, finalmente, su misión, su tarea, su destino. Salvar a aquella mujer que lo adentraba en los abismos de la oscuridad y del deseo y del desfallecimiento. Rescatarla, redimirla, pero no de los cadáveres y de los cretinos que le rodaban en la cofradía, sino de ella misma, de su ansia, de la muerte real que anhelaba en la supuesta vida que le daban las muertes ajenas. ¿Ignacio Redentor? Sí,
El mismo que había escapado y vuelto a padecer los poderes de la noche. El mismo que había resucitado en el desierto. El mismo que ahora estaba dispuesto a sacrificarse, sin sentido, por aquella mujer. Solo se puede salvar a alguien condenándose a uno mismo. Me dijo María Elena, que le escribió él en una servilleta. Pero el intento vale la pena. Imbécil. Pobre imbécil. Quería decir su tono de voz, su rostro que en esos momentos yo no veía. Lo más doloroso, pensé, era que el sacrificio de Nacho, si en verdad fue tal, había resultado inútil. La mujer a la que había intentado salvar estaba frente a mí, y por ninguna parte se advertía muestra de salvación, ni siquiera de arrepentimiento en ella, sino apenas un vago malestar frente a la indiferencia que se reflejaba en la trémula voz de esa mujer. Pero quizá él también lo supiera o lo adivinara, consciente de esta llaga. Todo sacrificio para hacerlo debe ser incomprendido, le escribió también en una servilleta. Alberto Navarro, en cambio, entró en contacto con la cofradía de un modo, ¿cómo decirlo?, menos violento. Pocos días antes de que Ignacio conociese a María Elena, como si aterrizara suavemente en una planicie desconocida, aunque nunca antes la hubiese visto, como si se integrase a un reino al que pertenecía esencialmente sin saberlo. El viejo, que lo conocía por numerosas actividades públicas que habían tenido juntos, los llevó a una de las sesiones nocturnas en el cobertizo trasero de su casa, obviamente sin revelar su identidad a los demás miembros. Él se limitaría a mirar lo que los otros hicieran con los cuerpos, manteniéndose a una prudente distancia. El viejo lo instaló en un cómodo sillón en la oscuridad, desde donde podría apreciar a la perfección el espectáculo. ¿La ceremonia del sacrificio? ¿Qué estaba a punto de mostrársele? Un joven de unos 30 años, fallecido a causa de un paro cardíaco hace apenas unas horas, sería el protagonista principal de la velada. No siempre hallaban especímenes tan perfectos, ni se conseguían con tanta premura. Se trataba de una ocasión especial, y el viejo no dudó en ofrecérselo a su huésped, como si abriese uno de sus mejores vinos. María Elena apareció desnuda, su cuerpo igualmente perfecto bajo la luz tenue de la sala, a la vista del incógnito ministro. Sin embargo, el viejo no resistió la tentación de presentarla a su convidado. Le pidió que se acercase al lugar donde él estaba, y orgulloso, la mostró al ministro. María Elena miró atentamente a Alberto, molesta, perturbada por aquel desplante de su protector. Pero también decidió, una chispa, un relámpago, que aquel individuo circunspecto, que estaba a punto de observarla como a una pieza de museo, como a la atracción de un circo, no sería solo uno más de entre los recurrentes invitados a la cofradía. Si eso era lo que el viejo deseaba, ella actuaría solo para el invitado, lo seduciría a través del cadáver que reposaba sobre una plancha en medio del salón. María Elena amó aquel despojo, con un entusiasmo que no había demostrado hacia nadie, concentrándose en cada miembro, en cada centímetro de piel, en el rostro incorrupto y ciego, y en el cabello suave y terso del joven. Fascinada con la imagen que produciría en el ministro, el deseo, el horror y la angustia que atravesarían su pecho en esos instantes, la sombra imborrable que se encargaría de imprimirle. Alberto la observaba consternado, pero no con aquella fascinación que María Elena suponía dirigida hacia ella o a sus movimientos, hacia el placer que extraía de la muerte, sino hacia la inmovilidad y el pasmo del muchacho, la todavía recia consistencia de sus músculos, la impavidez con que se dejaba tocar y besar y lamer por ella. ¿Acaso el propio Navarro no fuese consciente de lo que le ocurriría entonces? La rapidez, la oscuridad, la sorpresa, pero una sensación extraña se apoderaba de su cuerpo excitado, algo como la sed o el hambre, un arrojo que no había sentido antes, solo dibujado por la extrañeza y la vergüenza. Después del espectáculo, el viejo los condujo a otra de las habitaciones de su casa,
y Marialena trató de repetir con aquel cuerpo palpitante y vivo, pero igualmente ausente, lo que acababa de realizar con el otro. Alberto Navarro simplemente se dejó llevar. El ministro, no asustado pero tampoco especialmente atento ni ávido, decidió no volver a participar en las reuniones de la cofradía, en las extravagancias del viejo. Se limitó a agradecerle su rara hospitalidad, de nuevo como el neófito agradece un vino rarísimo, cuyo sabor apenas ha distinguido, e intentó poner término a cualquier secuela de aquella velada, hecha la excepción, por supuesto, de Marialena. Si bien no lo había cautivado, como ella hubiese podido suponer o querer, Alberto tampoco tuvo el talante para negarse a encuentros posteriores. De algún modo, le recordaba el pálpito que, por motivos que ella nunca comprendería, había sentido al verla, o más bien, al ver el poder que ella ejercía sobre su acompañante por la fuerza, pero que había decidido prohibirse terminantemente. A veces la evitaba, pero su debilidad era más grande de lo que hubiese pensado. La llamaba, a pesar de todo, ella era la única capaz de saciar sus ansias de dominio de noche. E inventaban juegos y trampas juntos, expandían los abismos de su habitación. La distancia infranqueable que Alberto ponía entre ellos era como un vacío, como un precipicio ante el cual los dos se sentían fascinados, experimentando un vértigo, una ilusión al fin, que si no los acercaba, al menos no les permitiría separarse. Marialena buscaba al ministro con desesperación, con amargura, obsesionada con su cuerpo y con su frialdad, con su silencio y su poder. Casi un muerto, casi un cadáver. Y él simplemente no tenía decisión para alejarse de ese ángel negro que tendía sobre su piel el blanco sudario de la noche. Pero su gran error, su desvarío, Alberto Navarro, lo cometió cuando irresponsablemente, soberbiamente, introdujo a Marialena en las reuniones de palacio. Vaya revelación, cuántos hilos por amarrar, donde ella se encargaría de seducir, entre otros, por despecho, por coraje, al doctor Luciano Bonilla, el ministro de Hacienda, y al doctor Gustavo Iturbe, nuestro amigo, nuestro viejo conocido, el ministro del Interior. Lunes 17, Tribuna del Escándalo. Publicó una nota que, de no haber sido lo que era, y que de no tratar de quién trataba, me hubiese encantado redactar a mí. Oropesa secuestrado por la guerrilla, decía el enorme titular que cubría toda la primera plana. Nunca pensé que mi nombre fuese a aparecer en capitulares tan grandes en un periódico, ni siquiera en el mío, pero el dudoso honor que ahora me concedían no era precisamente deseado. Y luego, en páginas interiores, Agustín Oropesa, uno de los más destacados colaboradores de esta empresa editorial, por lo visto es necesario convertirse en noticia para que valoren nuestros méritos, y uno de los más brillantes informadores que aunque cuenta nuestro país, la apología ya era francamente irrisoria. Habría sido secuestrado por un comando del FPLN, según ha sido dado a conocer hoy por la policía capitalina. El reportero había estado publicando numerosos textos sobre actividades subversivas, y de acuerdo con declaraciones posteriores del fiscal general, el doctor Corral Morales, tenía que ser él. ¿Quién más podría hacer una revelación semejante? Este pudo ser el motivo de la acción terrorista. Agustín Oropesa no se presentó a trabajar desde el viernes de la semana pasada, ni entregó su colaboración semanal para el periódico, lo que causó inquietud entre sus compañeros. ¿Cuándo les ha importado si escribo o no en esos cretinos? Quienes trataron de comunicarse con él, sin éxito. El miércoles pudieron localizar, al fin, a uno de sus familiares, el doctor Filomeno Rivera. ¿Doctor? ¿De dónde? Quien dijo haber platicado con el presunto secuestrado días antes, notándolo especialmente nervioso con motivo de las acciones del FPLN. ¿El imbécil ahora se convierte en mi confesor, en mi vocero? A pesar de que el médico trató de tranquilizarlo, Oropesa, en palabras de su primo, estaba obsesionado con revelar al público las conductas clandestinas del movimiento guerrillero, tal como había comenzado a hacer semanas atrás con un polémico artículo sobre terrorismo psicológico.
El viernes finalmente el doctor Rivera decidió acudir a las autoridades, las cuales revisaron la casa del colaborador de Tribuna del Escándalo, donde encontraron en la mesa de la cocina, al lado de un pastelillo de chocolate enmohecido y a medio comer, una hoja mecanografiada con las iniciales del FPLN y un texto firmado, según una fuente de la fiscalía, por el teniente Gabriel. En la lacónica nota que no ha sido mostrada a la prensa, el líder guerrillero termina diciendo que él y su grupo no están dispuestos a seguir permitiendo que subperiodistas de la derecha más trastornada continúen invalidando las acciones del movimiento, y que el secuestrado permanecerá con nosotros hasta que sea necesario, cuando estemos convencidos de su reeducación moral y su arrepentimiento legítimo para antes del fin de los tiempos. No cabe duda de que los redactores, sean quienes fuesen, son más imbéciles de lo que yo jamás pude sospechar. ¿Un comunicado de Gabriel en la mesa de mi cocina? Se necesita ser retrasado mental o trabajar en el gobierno para creer algo así. 2 días más tarde, en un comunicado aparecido en el Imparcial y reproducido por Tribuna, el FPLN volvía a hacerse presente para hablar del asunto. A los espectadores del último día, al periodismo nacional, el Imparcial, al noticiero televisivo Conexiones, al programa de radio regional, al cardonazo de Ensenada BC, al suplemento para niños de la Nación, a los oídos de nuestros muertos, a las sombras de sus tumbas, etcétera, etcétera. Por mi email habla el email del movimiento guerrillero urbano, el email de la experiencia, el email del cambio, el email del fin de los tiempos. La pseudoprensa de este pseudopaís, pseudodemocrático, ha caído en su más bajo nivel desde la desaparición de Televisa, gracias a un grupúsculo de sujetos de la peor calaña, cuyo prototipo es el guarura voluntario que responde al nombre de Agustín Oropesa. Y lo peor es que ni siquiera trabaja para el gobierno, solo que sus mentiras las lleva a cabo por cuenta propia, y solo para ganarse el ridículo sueldo que han de pagarle. La Comandancia General del FPLN, por cuyo email hablo yo, ha decidido que tales ataques en contra de la verdad pura y prístina deben ser castigados ejemplarmente, por lo cual el susodicho Agustín Oropesa encuéntrase en nuestro poder y seguirá estándolo, hasta que la misma susodicha comandancia lo decida. Como rescate, el pago por este individuo que no vale ni el peso de sus huesos convertidos en cal, rogamos, pedimos y exigimos la inmediata reivindicación de nuestro movimiento por parte del pseudogobierno, en un lapso no mayor de 2 días. De lo contrario, para probar que no robamos cadáveres, devolveremos el de Agustín Oropesa a quien reclame. Si hay alguien, a las 23:59 horas del domingo 23 del presente, ¿vale? Desde las cañerías del centro de la ciudad, el teniente insurrecto y visionario Gabriel, sin cursivas. Es curioso convertirse en lo que antes era nuestro objeto de estudio, como si de pronto los insectos o las bacterias nos inspeccionaran bajo la lente del microscopio, o igual que en el cuento de Cortázar, como si nos convirtiéramos en los ajolotes que antes observábamos con devoción. No podía creerlo, ni contener una risa que no solo era nerviosa. Ahora yo me había transformado en uno de los más inútiles y mediocres escándalos de Tribuna, en la causa por la que se vendían millares de ejemplares, en una noticia que de seguro seguiría seguida con avidez durante unos días. Si fueran semanas ya podría jactarme de algo en la vida, para de nuevo caer en el olvido, sin importar el desenlace de esta absurda historia. Pero lo más absurdo de todo era la exigencia de respetarme, de respetar mi vida, a cambio de un desagravio público. Los falsificadores de firmas, en este caso de los emails de Gabriel, únicamente buscaban incrementar la animadversión popular hacia la guerrilla. ¿A quién podría beneficiarle la exacerbación de odio popular contra el FPLN? No era muy difícil adivinarlo. Solo hacía falta conectar los cabos sueltos, armar el rompecabezas, otro juego dentro de estos innumerables juegos. Solo alguien podría ganar definitivamente con el movimiento de esta última pieza, el propio gobierno. Y en medio de él, de los 2 contendientes que quedaban por la sucesión, tras la provincial muerte de Navarro, los ministros de Hacienda y del Interior, solo Gustavo Iturbe podría aumentar aún más su influencia sobre el presidente del Villar, quien habría de convertirlo en su sucesor.
técnicamente en quien depositaría su confianza esperando que su decisión fuese avalada democráticamente en las elecciones internas de los partidos que conformaban el gobierno. Ya no me resultaba complicado imaginar el resto, las conexiones, las sospechas, las trampas. No me cabía duda de que, detrás de todo esto, tenía que estar él. Cada mañana, María Elena me mantenía informado de lo que, en el mundo exterior, iba sucediendo con mi caso. La prensa empezó a dedicarle cada vez más espacios, como si la atención por mi vida fuese en aumento, cuando en realidad yo sabía que solo se trataba de una estrategia más de mis captores. La Fiscalía General y el Ministerio del Interior emitían boletines constantes sobre los avances de la investigación, sobre las supuestas pistas que habrían de llevar a la detención de los secuestradores y a mi posible liberación. El jueves apareció en El Universal, y por lo que sé, también en una cadena televisiva, una entrevista con mi padre, manteniendo su serenidad de siempre, que los espectadores interpretarían como muestra de aplomo y voluntad, y que yo sabía era puro afán protagónico. Declaró que no iba a dejarse intimidar por los terroristas, y que el gobierno de ninguna manera debería permitir el chantaje de que estaba siendo objeto, por lo que rogaba al doctor Iturbe y al presidente del Villar no ceder a semejantes presiones. Después de verla, no supe qué impresión me había dejado. Al parecer mi padre no iba a cambiar nunca, ni siquiera cuando la vida de su hijo se encontraba en peligro. Al menos eso debía suponer él, porque yo, quién sabe por qué razón, acaso por la cercanía y la voz inagotable de María Elena, no distinguía el peligro por ninguna parte. Esos días fueron una especie de tiempo perdido, un espacio blanco que se me apareció como un continuum de pensamientos y emociones, que no puedo mirar por partes. Cualquier tentativa mía de escapar de aquel cuarto, no una celda en el sentido clásico y nada más alejado de Expreso de Medianoche, se trataba más bien de una gran sala con mullidos sillones, alfombra, varias mesitas e incluso un baño y una pequeña cocineta con los alimentos que María Elena me preparaba cada mañana. Era vana, no había ventanas y solo una puerta que permanecía siempre cerrada con candado, a más de que no había una sola lámpara o rendija por donde entrara la luz. De vez en cuando, ella o José María entraban con una linterna con la que me mostraban las arrugadas páginas del periódico, o los platos donde reposaba mi comida. De este modo, una noche interminable tendía su negro letargo sobre mí, apenas disturbado por la incansable voz de María Elena, quien, sin motivo aparente, como una especie de confesión o de desfogue, un ajuste de cuentas, anudaba su historia con la de Nacho y el ministro de Justicia, los muertos que, de modos diversos pero complementarios, ambos, ella y yo, bueno, y también Juan Gaitán, habíamos convertido en inmortales. Y así concluimos la parte número 15 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros, novela escrita y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. Te invitamos a suscribirte, dale clic en la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.